Muy buenas tardes, bienvenidos a la tercera jornada de temporada de letras 2020. Queremos primero que todo agradecer a las entidades de apoyo, al Ministerio de Cultura, a la Alcaldía de Pasto, a la Cámara Colombiana del Libro, a la Casa de la Cultura de Ipiales, a la Asociación Colombiana de Libreros Independientes. Bueno, esta tarde empezamos la programación con una conversación que a mí me va a gustar mucho, esperamos que a todos ustedes les encante. Es la presentación del libro El Cuy Jacobo y el Tesoro Quillacinga de Iván Benavides, editorial Norma. Los dejo con Manuel Hanan Díaz. Muchas gracias, bienvenidos y adelante. Gracias, Mariela. Ante todo, pues, muchísimas gracias a la Feria del Libro de Pasto, a las entidades que se han sumado para hacer posible esta iniciativa. Y hoy vamos a tener una conversación muy especial por varias razones. Primero, tenemos un invitado de lujo, es Iván Andrés Benavides. Para nosotros es un placer contar con él como autor en el catálogo de editorial Norma. Iván estudió diseño gráfico en la Universidad Nacional y también en esa misma universidad se graduó, hizo una maestría en museología. Pero también es profesor de esa misma universidad en el área de dibujo, de diseño, de ilustración. Así que para nosotros es muy oportuno sumergirnos en el área de ilustración y sobre todo porque a partir de esta novela podemos hablar acerca de un género o categoría de libros que están en esa frontera entre la novela gráfica y el cómic. Así que muy bienvenido, Iván, y vamos a tener esta conversación amena acerca de El Cuy Jacobo y el Tesoro Quillacinga, una obra muy particular, tiene elementos de aventura, es bastante interesante porque se ubica en un contexto histórico, tiene que ver mucho con Pasto. Y pues yo creo que una pregunta obligada, después que presentamos a Iván, es ¿cómo se te ocurrió la idea de esta historia? Cuéntanos sobre la génesis de este libro, que pues parece que es parte de una serie. Háblanos un poco de El Cuy Jacobo y el Tesoro Quillacinga. Bueno, de acuerdo. Antes de empezar, me gustaría también saludar a todos los que se conectan a esta hora y a quienes lo harán próximamente a través del registro que queda de esta reunión. Muchas gracias también a Mariela Guerrero por esta amable invitación y también agradezco a todas las personas que se conectan en este circuito de ciudades que se han unido a través de la temporada de letras de Ipiales, de Pasto y de Tumaco, y también a mis amigos que seguramente se encuentran conectados en Bogotá. También obviamente le agradezco a Fanuel por su amable invitación y para responder un poco su pregunta acerca del origen, ¿no es cierto?, de este proyecto, les iba a compartir algunas imágenes para hablar precisamente de cómo apareció o digamos cómo surgió la idea, ¿no? El Cuy Jacobo es, para resumirlo, ¿cierto?, de manera muy superficial, un proyecto editorial y de gestión cultural que mediante la historieta busca acercar o aproximar la historia y el patrimonio a niños y jóvenes. Es una idea que de alguna manera vengo desarrollando desde mis años de pregrado. Les estoy hablando sobre que el Cuy Jacobo nacería por allá en 2008 o 2009, algo como esto. De hecho, les había traído algo que probablemente, no sé, ni siquiera mis más consumados fanáticos conocían, pero son algunos de los primeros bocetos del personaje. Estos son bocetos justamente de esos años, de 2008, 2009, ¿no?, de años como esos. Y bueno, yo creo que en estos dibujos se alcanza a notar muchísimo la influencia de dibujantes europeos que en ese momento, bueno, me fascinaban, ¿cierto? Por ejemplo, Arthur Rackham, por ejemplo, Edmund Dulac, etcétera. De alguna manera, a lo largo de los estudios que realicé en diseño gráfico, me acerqué muchísimo a la gráfica de la Belle Époque, a la gráfica finisecular de finales del siglo XIX, comienzos del XX, al Art Nouveau, a la secesión vienesa, y todo eso tuvo un gran impacto, o más bien yo sentí muchísimo interés
a ese respecto, ¿no? Aquí hay otros, por ejemplo, de esa época, quizá con un trabajo, ¿qué se dice? Un poco más detallista, ¿no? En términos de textura y cosas como estas, ¿no es cierto? Pero bueno, a lo largo de la carrera también di con profesores, docentes, etcétera, que de alguna manera me ayudaron a perfilar este personaje y a darle ese toque regional. Como de costumbre, suelo mencionar a Carlos Riaño en su cátedra de ilustración infantil, siendo él, bueno, un especialista en la materia, y posteriormente a Bernardo Rincón, que también es un experto, ¿no es cierto?, en materia de cómic, ¿no es cierto?, y en materia de historieta. De hecho, él fue quien me motivó a convertir este proyecto que hasta entonces había estado, no sé, o tenía, digamos, una naturaleza un poco nebulosa todavía, y convertirlo en una historieta, ¿no es cierto? Que fue, bueno, lo que sucedió. Así que de alguna manera ese es el génesis. El personaje apareció dentro de estos estudios y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, fue evolucionando, convirtiéndose, ¿no?, en un proyecto que buscaba relatar ese fin de siglo, pero no el fin de siglo francés aristocrático, digamos, bueno, no aristocrático, pero lleno de pompa, etcétera, sino más bien ese fin de siglo rural, etcétera, colombiano. Eso es lo que podría decir, Manuel. Sí, bueno, efectivamente tu obra se ubica en esa época de fin de siglo, 1892. Es una obra valiosa en cuanto a su contextualización histórica. Ya nos has hablado acerca de tu influencia, quizás de esta Belle Époque y de algunos ilustradores que son capitales en la historia del libro ilustrado para niños, como Arthur Rackham o Edmund Dulac. Se ve mucho, sobre todo en el dominio del dibujo que tienes y creo que pues es magistral, sobre todo el boceto que mostraste. Y me parece interesante que entremos a una etapa que tiene que ver con la investigación histórica. Pues ya has comentado que hay un contexto de fin de siglo, pero también hay elementos que ayudan a darle visibilidad a ese contexto, cómo era el transporte en la época, qué edificios emblemáticos había, realmente cómo se viajaba quizás de provincia a Bogotá, cómo era como esa vida palaciega alrededor de el presidente, las personas que había, incluso pues hay muchos elementos que tienen que ver con el mobiliario, con el vestuario. Yo creo que es muy interesante saber cómo fue ese proceso de investigación para tener los referentes históricos que luego dieron forma a todo lo que es la descripción de ambiente y también del momento en tu obra. De acuerdo. Bueno, como lo había dicho, ¿no es cierto? Hace poco yo inicié con esto, ¿cierto? Que es lo que ustedes están viendo en pantalla, un interés, digamos, por lo europeo, por esos grandes palacios, por ese fin de siglo, como habíamos dicho, lleno de pompa, ¿no es cierto? Lleno de boato, pero de alguna manera me empecé a preguntar si esto mismo había ocurrido en Colombia, ¿cierto? Y mientras en Francia, por ejemplo, estaban, ¿no es cierto?, estos embajadores en la cena, ¿cierto?, fumando cigarros, ¿no es cierto?, bebiendo vino. Bueno, ¿qué era lo que ocurría en Colombia? Noté que evidentemente el contraste era enorme, ¿cierto? Que en el caso de Colombia nos enfrentábamos a un país prácticamente en la miseria, en la pobreza. Panamá estaba a punto de separarse del país, la guerra de los 1000 días arreciaba. De modo que eso dejó a la nación en un estado, bueno, digamos, crítico, ¿cierto? Y a eso se sumaba, además, que la falta de carreteras, de caminos, etcétera, volvía, o más bien retrasaba el progreso de la nación, ¿cierto? De modo que este contexto, que, bueno, así dicho o así presentado, parece tan poco favorable, me sirvió para empezar a moldear, para empezar, digamos, a modelar, ¿no es cierto?, lo que sería el contexto del propio Puig Jacobo. Lo que me gustó de este contexto, a pesar de lo crítico, como les digo, que parece, es que me daba la posibilidad, me ofrecía la posibilidad de conectar, por un lado, ese interés por el desarrollo, por el progreso, etcétera, de los gobiernos de turno. Pues piensen ustedes que esta es la época en la que se empiezan a abrir ferrocarriles, por ejemplo, o en la que se tienden los primeros cableados para, ¿cómo se llama? Se me va ahora
la palabra para... Telégrafo. Telégrafo, muchas gracias, y cosas como estas, ¿cierto? Y junto a eso está toda la tradición, digamos, local, artesanal, narrativa de pueblos como Nariño. Como ustedes saben, pues yo soy de Pasto y aquí hay un enorme acervo cultural, hay muchas narraciones, hay una producción artesanal, yo diría febril, ¿cierto? Y todo eso juntado con ese contexto que les menciono antes, pues de alguna manera se vuelve el sustento de toda la historia posterior, ¿no? Entonces aquí les traía, por ejemplo, una fotografía de Melitón Rodríguez de unos zapateros, perdón, y la había traído porque el Cuy Jacobo, como saben, o bueno, seguramente las personas que ya hayan leído este libro, esta historieta, habrán visto que Jacobo y el abuelo Jovito son ambos productores de sombreros de paja toquilla. De modo que me aprovecho un poco de ese mundo artesanal, de ese mundo de una producción un poco informal, todavía no fabril, digamos, para dar comienzo a la aventura de Jacobo. Entonces Jacobo, que es un pequeño niño, yo utilizo animales antropomórficos para construir los personajes, y este pequeño niño es un cuy, viaja a Bogotá a hacer un reparto de sombreros de paja toquilla. Para quien no lo sepa, es una técnica artesanal surgida en el norte del Ecuador, también se practica aquí en Nariño, y es la técnica con la que se hacen, por ejemplo, los sombreros Panamá, que se venden precisamente en ese país, ¿no? Y entonces, además, a partir de la exploración de muchísimos personajes, fui, ¿qué se dice? Salpimentando, ¿no? Esta historia, entretejiendo narraciones, entretejiendo historias, etcétera. Aquí había traído, por ejemplo, dos retratos, el primero de Carlos Holguín Mayarino y el segundo de José Manuel Marroquín. Carlos Holguín Mayarino, tristemente célebre por haber cedido el tesoro Quimbaya a la corona española, y José Manuel Marroquín, también tristemente célebre por haber sido el mandatario, digamos, en cuyo periodo se dice, bueno, se perdió el canal de Panamá y bueno, todo, ¿no es cierto? Todo el Istmo. Y entonces, haciendo una especie de, ¿qué se dice?, de sopa, ¿no es cierto?, con todos estos elementos, con todas estas narraciones, personajes e incluso animales, dicho sea de paso, la mayoría de animales que aparecen en el libro han sido creados a partir de especies endémicas del país, ¿no? A través de todos estos recursos, finalmente construí, digamos, el casting o construí el repertorio, ¿no es cierto?, de personajes. Lo había traído, o había traído estos dos personajes porque dentro de la historia aparece un presidente. Ese presidente efectivamente está basado en estos mandatarios, pero también en algunos otros como Carlos R. Restrepo, como Rafael Reyes, como Rafael Núñez, etcétera. Yo diría que el proceso de investigación es incluso más interesante que dibujar. Y yo sé que son palabras mayores, pero realmente es un proceso muy enriquecedor en el que uno debe hacerse docenas de preguntas. ¿Qué tipo de vajilla, por ejemplo, utilizaba Jacobo y cuál es la vajilla que debería utilizar Rodolfo o el propio presidente? ¿Qué edificios existían y cuáles no existían? ¿Y cuáles precedieron a los edificios que actualmente conocemos? Así que esa búsqueda de fotografías, de registros que me lleven a la reconstrucción de esos lugares, de esos ambientes, etcétera, es, bueno, realmente todo un aprendizaje, ¿no es cierto?, maravilloso. Y además, también vale la pena hablar de las correcciones, ¿no es cierto?, ya muy puntuales que Norma ha tenido a bien hacerme, ¿cierto? Durante este proceso de edición, bueno, de Norma me dijeron como, mira, hay que cambiar esto, no sé, esta plaza, esta casa, no sé, en esa época no tenía este tipo de columnas, pero además usaba este tipo de ventanas o cosas como estas, ¿no? Todo eso realmente ha robustecido muchísimo el proyecto. Sí, efectivamente, para mí uno de los grandes valores de este libro es todo lo que uno no puede ver, esa parte invisible que tú dices que es la más rica, la que se disfruta más, que es el proceso de investigación y que lo lleva a uno como también como editor a hacerse otras preguntas. Y específicamente en mi caso, que no soy colombiano, pues incluso aún más porque es retador entrar por esta puerta
hacerme las preguntas que quizás se puede hacer un estudiante de bachillerato con respecto a elementos básicos o eventos hechos de la historia patria. Y eso me parece un valor innegable del libro. De hecho, hacia el final del libro hay unas páginas que permiten al lector hacer conexión con estos elementos historiográficos, con las referencias más puntuales que se hacen para expandir de alguna manera el conocimiento que podría tener de esta obra sin tener pues que haber hecho este proceso de investigación tan sólido que me parece que estás mostrando, sobre todo por la búsqueda de documentos gráficos que nos has mostrado. Me imagino que viste muchas fotos, que además buscaste grabados de época, porque pues la información gráfica creo que nutre muchísimo todo tu trabajo, porque pues es seguro ver incluso el edificio San Carlos, por ejemplo, sus características arquitectónicas. Todo eso es parte de este maravilloso proyecto. Y yo quisiera, antes de pasar a un tema colateral que vendría siendo como la historia en este formato para chicos, que nos hablaras un poco acerca de la novela gráfica, porque creo que no digamos que es un género muy reciente, es emergente efectivamente, tiene cierta historia, pero aquí en los países latinoamericanos realmente forma parte de un circuito de consumidores. Hay muchos chicos que son fanáticos de la novela gráfica, que son consumidores del cómic, y yo quisiera ir precisando algunos detalles. Tú que eres profesor universitario, quizás podrías ofrecernos algunos límites para establecer cuáles son las diferencias entre lo que es el cómic y la novela gráfica. Esa es la primera pregunta. Y eso nos llevaría a una segunda pregunta, porque tú estás sumergido como en este torrente de consumidores que son, vamos a decir, un club, de una manera muy gentil, pues porque es así, que se reúne alrededor de la novela gráfica. ¿Cómo es el perfil del consumidor de la novela gráfica? ¿Cómo es el perfil de ese adolescente que va a esas obras que, bueno, de alguna manera, pues tienen ya su público cautivo? Bueno, unas preguntas muy difíciles, Manuel, pero, bueno, intentaré responderlas. Pero antes de responder, hago una anotación que se me había olvidado, y es que, bueno, que me parece importante, y es que me he dado algunas licencias históricas importantes a lo largo del libro. Esto es importante decirlo porque de alguna manera no quiero crear la falsa expectativa sobre que el libro es, digamos, un documento, no sé, de texto o una investigación formal histórica. Me doy algunas licencias que precisamente rayan con la fantasía para hacer de esta narración algo un poco más atractivo, un poco más llamativo, que me permita contar, ¿no es cierto?, muchísimas cosas. De hecho, había traído esta imagen, que es una imagen del Tesoro Quimbaya, precisamente algunas de las piezas que fueron cedidas a la corona española, para hablar de lo que sirvió de detonante para la historia, ya que recuérdenlo, este primer volumen se dedica al Tesoro Quillacinga, ¿no es cierto?, una especie de adaptación con esta comunidad prehispánica que habitó el territorio que hoy ocupa Pasto. Bueno, hecha esa primera anotación, ahora sí le respondo a Manuel. Bueno, el término novela gráfica, yo digo que es un término escurridizo, ¿cierto? Los especialistas datan su primera aparición en 1964. Un escritor llamado Richard Kyle lo acuña en una revista acerca de historietas, pero evidentemente era un, ¿qué se dice?, un término germinal. En esas alturas, ¿no es cierto?, quiero decir, en los años 60 todavía no se entendía bastante bien de qué se hablaba cuando se hablaba de novela gráfica. Aparentemente, de acuerdo a los especialistas, la novela gráfica parece ser una especie de evolución de los cómics de un corte más adulto, de un corte más profundo, de un corte, si usted quiere, más retador o antisistema o underground, como usted quiera, que se gestaron precisamente desde los años 60 en adelante en Norteamérica principalmente. Pero esto también pasó en Japón, ¿cierto?, con el Gekiga, y también sucedió en Francia, ¿no? A mí me parece que
en el ámbito franco-belga de manera un poco más tardía, ¿cierto? Pero la cuestión esencial de la narración gráfica, y precisamente esto puede servir para distinguirlo de la historieta o del cómic, ¿no es cierto? Es justamente lo que tiene que ver con su origen, ¿me entiende? Como vocablo. Cómic evidentemente viene de las tiras de prensa cómicas, ¿cierto? Por eso precisamente quienes no gustan de utilizar este término para referirse a toda esta producción, porque no todo es cómico, ¿cierto? Hay drama, hay terror, hay acción, etcétera, etcétera. Sin embargo, entonces, los cultores de la novela gráfica crean esta especie de género, un poco, algunos dicen, para darle respetabilidad al género. No olvide usted que hace 30 años hacer historietas era, bueno, un oficio, ¿qué se dice? No sé, menor, ¿no? Sí. Como que nadie apreciaba, ¿no? A un dibujante de historietas. Y entonces el hecho de decir que ahora hago novelas gráficas, de alguna manera empoderaba a todos estos creadores y les daba, no sé, como una sensación, ¿no es cierto?, de seguridad frente a su trabajo, para poder presentarlo al público y ante los editores, etcétera. Ahora, si nos vamos a las definiciones ya un poco más aterrizadas, bueno, yo diría que precisamente la novela gráfica es una especie de género, ¿cierto?, cuyas historias tienen una extensión mucho mayor. Esa tal vez sería una diferencia sustancial frente, por ejemplo, a las tiras cómicas. Piense usted en Snoopy, en Mafalda, bueno, no sé, en todas estas cosas, y verá que son cosas más cortas, cosas más breves, que le apuntan al gag, etc. Las novelas gráficas le apuntan, en cambio, a unas historias de largo calado, con una profundidad un poco mayor. De hecho, también es ahí donde empieza a aparecer el ámbito de lo adulto. Se tratan temas de violencia, se tratan temas de sexo, etcétera. Cuando, por ejemplo, no sé, en los años 40 o 50, esto sencillamente habría sido censurado, ¿cierto? De modo que le da muchas más libertades y por supuesto los alcances son también igualmente más literarios, ¿cierto? Como que el alcance de esas historias puede ser mucho mayor. Ahora, eso me lleva a hablar un poco de lo que sucedería con la novela gráfica infantil. Así como hay novela infantil, bueno, debería haber también, en mi opinión, ¿cierto?, novela gráfica infantil, y es un poco a esto a lo que le apunto cuando he pensado, ¿no?, en toda esta historia del Cuy, que no se acaba con este primer volumen y que la pretensión es, digamos, seguir extendiendo en el tiempo. No sé si respondí, creo que la primera pregunta, Manuel, y sí, la segunda era... parece muy bien. Tenía que ver con el perfil de este consumidor. Tú estás muy involucrado con todos estos consumidores, tienes, bueno, tus seguidores, y cómo es ese perfil del chico que consume novela gráfica. ¿Es todo un territorio muy de ellos? Cuéntanos un poco cómo se vive ser un consumidor de novela gráfica. De acuerdo. Bueno, como usted lo decía, yo pienso que la tradición en Latinoamérica no ha sido, por supuesto, nada fuerte si la comparamos con, por ejemplo, la tradición norteamericana o la tradición franco-belga de la que hablo. No ha habido aquí una escuela, digamos, sólida, ¿no es cierto?, de caricatura, de cómic, perdón, quizá la ha habido mucho más, ¿no es cierto?, en Argentina, en México o probablemente en Brasil, pero definitivamente no tan sólida, no tan fuerte, no tan presente como en esos otros países que mencioné antes. Eso da como consecuencia que en países como el nuestro, en países como Colombia, la gente, ahora mismo les estoy hablando de 2020, llega a la historieta, sobre todo por lo que consume en los medios digitales. Por lo tanto, es más fácil que un joven de hoy llegue a los cómics norteamericanos, a los cómics franco-belgas, a lo que producen, en fin, las grandes casas editoriales fuera del país, que lo que se está haciendo aquí en Colombia. Aquí en Colombia me parece que todavía hay un largo camino por recorrer que tiene que ver con la construcción, ¿no?, de un gremio de historietistas muy sólido, de una producción un poco más constante también, de una edición, por supuesto, y de una producción un poco más constante, etc. En cuanto a los jóvenes, entonces, por ejemplo, algunos llegan a las historietas a partir o a través de las películas de Marvel o de DC o las adaptaciones de cómic a live action o esta clase de cosas. Entonces, como que la película los atrapa y terminan descubriendo que esta era una derivación de un cómic preexistente.
Y entonces llegan a esos cómics, se enteran que este mundo existe, digamos, y bueno, eso les permite, digamos, remontarse a números anteriores y a construir su propia cultura de lectura, ¿cierto? O su propio hábito de lectura de historietas. Por supuesto, no es el único camino, ¿cierto? Pero pienso que es uno de los más importantes hoy, ¿no? La transmisión a través de medios digitales. Lo otro serán, lógicamente, recomendaciones, hallazgos personales, bueno, ¿no? Y esta clase de circuitos ya un poco más informales, un poco más cercanos al voz a voz, ¿no? Sí, efectivamente creo que hay todo un torrente cultural que está, vamos a decir, influenciado por el impacto del cómic. Incluso tú estás hablando del Marvel Comics y todo este tema de los superhéroes, como incluso ahora hay muchas series y películas que están inspiradas incluso en la manera como se maneja el ropaje, la estética, todo lo que tiene que ver con un mundo que ya va trasegando de un, vamos a decir, de un contenido estético y también visual hacia otros territorios, lo que se llama la literatura multimodal. Y es muy interesante tu apreciación porque justamente este libro entra dentro de ese territorio de la novela gráfica. Tú has dado algunas características, tienen mayor aliento, no tienen, bueno, esa atadura con lo cómico, como podría ser el cuestionamiento que se hace con respecto al cómic como en su origen de tira de dibujo animado en los periódicos, y toca temas muy distintos. Aquí, por ejemplo, en este caso hay mucho de la tradición local, hay toda una aventura, hay un viaje, hay un descubrimiento un poco a lo Indiana Jones, por así decirlo, aunque pues esto no quiero que se interprete de una manera equivocada, sino que es como sumergirte en una selva, descubrir una pirámide, donde hay toda una cultura que todavía pervive, hay un tesoro oculto, y creo que eso también le da mucha fascinación al lector para poder vivir esta aventura con las licencias que tú has planteado, que son lícitas, válidas y necesarias también, junto con el tema del contexto histórico. Y yo quisiera que tú comentaras un poco desde tu rol como docente, porque me parece que en ese sentido tienes una voz muy, muy didáctica y me gusta mucho tu manera de plantear el discurso ahorita con respecto a esta novela. Y es, ¿cómo le dices tú a tus estudiantes que ellos tienen que concebir un proyecto de novela gráfica? ¿Cómo se construye una novela gráfica? ¿Cuáles son los elementos que debe tomar en cuenta para que pueda consolidarse una obra que sea segura, que sea coherente, que tenga los elementos de convencionalismos del género, para que un poco el público que nos está escuchando tenga elementos para mirar libros de esta naturaleza? Bueno, yo creo que también es una pregunta muy interesante y como de costumbre, cada vez las preguntas son más complicadas, ¿no? Pero, pero vamos a ver, yo dividiría el problema, digamos, en dos grandes segmentos, ¿cierto? El primero es el campo de lo puramente formal, de lo que hablaré tal vez en unos momentos, ¿no? De cómo se construye una historieta, de cómo se guioniza, digamos, o cómo se compone una página, esa clase de cosas que obedecen al campo, como le digo, puramente técnico o puramente formal. Después está el segundo problema, que yo diría que es de todos el más importante, ¿no es cierto?, donde está el tuétano del asunto, que es la construcción de los personajes, la construcción de la historia, la construcción del guión. Al final, no podemos perder de vista que el cómic apareció como un producto de masas y que por lo tanto se debe a esas masas y que debe ser un producto estimulante, que debe ser un producto atractivo, seductor, etcétera. Justamente ahora llevo a cabo un taller en el que hacemos un ejercicio de creación de personajes y esa ha sido la vía que, en mi opinión, y obviamente seguramente habrá, no sé, opiniones encontradas también, pero que en mi opinión representa una vía más o menos segura, aunque como todo en el arte, los caminos son infinitos, para llegar a una historia más o menos bien contada. Bueno, la estructura va de planteamiento de un personaje, ¿cierto? Que surge de una inquietud personal, ¿no? Como que yo quiero hablar de un rey, o yo quiero hablar de un, no sé, vampiro, o yo quiero hablar de un cuy, o lo que fuera.
Y desde la construcción de ese personaje como detonante, empezamos a construir algunos otros elementos. De a pocos vamos construyendo cuál sería el elenco, cuáles serían los escenarios, cuáles serían los objetos habituales, etcétera, y un poco ir descubriendo, ¿no? Todas esas cuestiones, todos estos elementos, empiezan a darle sustento a un universo. Ya cuando uno tiene listo o presente en la mente cuál sería ese universo, cuáles son las normas o reglas de ese universo, en ese universo, no sé, las cosas pesan menos, en ese universo, no sé, este planeta está gobernado por un tirano o algo como esto. Cuando uno establece las condiciones de ese escenario, es mucho más fácil ya plantear un guión. Lógicamente, plantear un guión también representa sus propios problemas. Hay que crear un conflicto que valga la pena, ¿no es cierto? Un conflicto que se sienta, que se resuelve, en fin, con otros pasos que obedecen un poco también a lo que nos hereda la literatura, ¿no? Y ya, con eso dicho, digamos, con esos insumos preparados, ¿no es cierto?, listos, bueno, uno puede empezar a pensar ya en la obra formal, como digo, ¿cierto? Ya en cómo, digamos, construirla, en cómo dibujarla, cuál sería el estilo más apropiado, qué tipo de recursos convencionales podría usted usar, y me refiero al tamaño de las viñetas, por ejemplo, al tamaño de los bocadillos, al tipo de tipografía, etcétera, ¿cierto? Entonces, bueno, no sé, eso es lo que podría decir a ese respecto. Sí, hay muchos convencionalismos que son propios del género, tiene que ver con lo que tú estás diciendo, los bocadillos, los globos, algunos que son pues de pensamiento, otros que son los cartuchos que permiten entrar la voz en off, el narrador que está allí omnisciente contando lo que va a pasar, y hay otros elementos que también tienen que ver con las onomatopeyas, o sea, realmente es vamos a decir, es un plano narrativo con una semántica muy particular que hace que los lectores que ya reconocen parte de estos convencionalismos se sumerjan con comodidad para poder entrar en la historia, que sobre todo tiene elementos muy interesantes de cómo se manejan estos planos visuales. A veces son planos generales, a veces son vistas desde arriba, a veces son callejuelas que el ojo permite meterse a estos sitios donde quizás en un plano general no se veía. A veces es un gran plano de acercamiento y puedes ver la expresión, la mirada de ese personaje ante el asombro, el susto. Creo que eso tiene de maravilloso esta propuesta gráfica, y que obviamente vamos a ir como encaminándonos hacia un tema que me parece valioso porque estamos en el contexto de una feria del libro y hay un interés siempre por trabajar el tema de la promoción de lectura. Y yo quisiera como que habláramos de dos tópicos para ver si hay preguntas también del público, y uno tiene que ver con cómo estos libros o un libro como el Cuy Jacobo, a tu juicio, ayudan a la formación de lectores. Esto te lo digo en el contexto de que hay como una, vamos a decir, como una idea monolítica de que solo la narrativa, si acaso la poesía, son como los géneros validados para que un lector ingrese al mundo de la lectura. Y bueno, frente a esto, quizás algunas personas dirían, bueno, esto no es un libro de narrativa como tal, de hecho no lo es, y no es como una literatura para que un joven ingrese a los libros. Entonces, cuéntanos un poco cuál es tu idea acerca de la novela gráfica para la formación de lectores. De acuerdo. Bueno, yo diría que en primer lugar, el cómic brinda algo que no puede brindar la literatura, digamos, más tradicional o algo como esto, y es la educación visual, precisamente. Es una especie de exploración en donde a través de muchos recursos, bueno, de dibujo, no sé, de tipografía, en fin, en donde intervienen muchos elementos visuales que al final se convierten en un repertorio de elementos que la gente es capaz de identificar, de reconocer, etcétera. Nada más ese aprendizaje me parece que ya vale, ¿no es cierto?, por sí solo. Junto a esto, sin embargo, también yo, digamos, propondría como un segundo tipo de aprendizaje justamente lo narrado, ¿no? Y cómo lo visual
nos permite llegar a una historia de la misma complejidad, incluso, bueno, no sé, de una complejidad a veces mayor, ¿cierto? O cosas como estas. Yo, no sé, le diría a una persona que sienta o que piense que la historieta es un género menor, ¿me entiende? Que la historieta es un género, digamos, con un valor inferior, ¿no es cierto?, a la literatura, que es sencillamente otra forma de transmisión, ¿cierto? En donde trabajamos con imágenes y textos a la par, que es un lenguaje realmente propio, justamente por eso hablábamos sobre que tiene sus propias convenciones, tiene sus propias formas, digamos, de proceder, ¿no es cierto? Y que en ese sentido, todo esto obviamente creará aprendizaje, tan profundo como uno lo quiera dar. De hecho, estoy pensando ahora mismo en una historieta que no es tan reciente, ha debido salir hace unos 3 o 4 años. Es un libro bastante voluminoso que se llama La Casa Crónica de una Conquista, de Daniel Torres. Y es un cómic documental de, bueno, no sé, de unas 500 páginas. Es un libro realmente amplio en el que te cuentan la historia precisamente de la casa, ¿cierto? De cómo surge la necesidad de una habitación y termina en lo que será la vivienda en el próximo siglo, ¿cierto? De modo que la complejidad tampoco es un límite para la historieta. Yo diría, en cambio, que la historieta simplemente va algunos pasos más atrás, y esto es una cosa puramente cronológica, frente a la literatura. Es decir, que si le damos un tiempo más, seguramente tendrá unos alcances tan esplendorosos, ¿no es cierto?, como la literatura, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, en una feria del libro, en una feria de esta naturaleza, es bueno enfatizar que el consumo lector es muy variado, que existen intereses lectores muy diversos, que existen formatos también bastante diversos y que incluso en cuanto a los géneros también las búsquedas son bastante particulares. Por tanto, tener un menú amplio para satisfacer todas las opciones en las que un joven, adolescente o niño puede entrar al mundo de los libros, siempre es bienvenido, especialmente porque este libro tiene un componente que me parece valioso sobre el que quisiera que comentáramos algo, y es cómo ingresar a la historia, a esa historia oficial, la historia en mayúscula, pero desde una puerta distinta. Yo sé que tú ya hablaste que te permitiste ciertas licencias, y pues esta imagen me permite hablar acerca de esos personajes antropomorfizados de los cuales ya tú hablaste. Son todos representantes de la fauna endémica colombiana, y creo que eso también es otro de los valores que tiene el libro. Al final aparecen todas las especies, su ubicación y el nombre científico. Yo creo que un chico con esta novela, además de divertirse, además de vivir esta aventura por un tesoro quillacinga que de verdad te conecta muchísimo, un chico está aprendiendo historia. Y a mí me parece cosas que yo descubrí, como por ejemplo la biblioteca. En ese momento, el préstamo que iban a hacer a una biblioteca, pues uno se imagina, y habría bibliotecas, porque son preguntas que te surgen. Y de verdad, ¿cómo se trasladaron? Que fue una de las discusiones que tuvimos contigo, bueno, de las conversaciones, cómo se trasladaron y hasta qué punto llegaba el tren, y después cómo se iban al resto del camino en mula, en carreta, y si había monedas o no. O sea, todas esas preguntas que forman parte de este interesante proyecto. Coméntanos cómo crees tú que esta obra permite ingresar a la historia. Uh-huh. Bueno, yo creo que la palabra aquí sería, la palabra clave sería la curiosidad, ¿no es cierto? En alguna otra ocasión, perdón, hablaba sobre que, guardando obviamente las proporciones, yo pretendía hacer algo semejante a lo que hacía Asterix con las culturas antiguas, ¿no? Asterix, bueno, obviamente se sirve de su discurso entre humorístico y entre fantástico para hablar de los, bueno, de los propios galos, de los fenicios, de los vikingos, de los egipcios, de los griegos, de los romanos, absolutamente todos los pueblos clásicos de Europa, ¿cierto? Y de alguna manera, como le digo, esa es una de las pretensiones de este libro, ¿no? Que a partir de insinuaciones, que a partir de pistas visuales, etcétera, el público, los jóvenes, los niños puedan sentirse atraídos sobre objetos, lugares, espacios, nombres, personajes, etcétera, y eso los pueda conducir a un conocimiento, digamos, un poco más formal, ¿cierto?
Luego, entonces aquí lo que me parece clave decir es que, bueno, tampoco, mejor dicho, no quisiera dejar la sensación sobre que este es un panfleto didáctico o que es un libro que busca deliberadamente presentar la historia nacional. Para nada. Yo creo que me alejo deliberadamente de ese lugar y mi pretensión es más bien, como le digo, apelar a la curiosidad, dar pistas, dar insinuaciones, etcétera, que puedan llevar a través de esa vía, ¿no es cierto?, más íntima, ¿no?, con el lector hacia un conocimiento sobre la historia, sobre la geografía, sobre la biología y, bueno, sobre algunas otras áreas, ¿no? Sí, bueno, queda bastante claro que esto no es un panfleto, queda bastante claro que no es una obra didáctica. Yo creo que lo interesante es que utilizando una fórmula como quizás yo pienso que es como parte del mismo proyecto, tú logras hacer que haya esa curiosidad, que se siembre la necesidad de hacerse preguntas y que tienen que ver con todos los referentes históricos que tú planteas, los referentes también del contexto geográfico, hay mapa. Creo que es maravilloso de todos modos pensar que visualmente tú puedes hacer un viaje por Colombia en el siglo XIX y eso para mí me quedó bastante impactante, como me quedó como esa sensación como lector. Es justamente, fíjate, esa imagen que muestras de la catedral, la Plaza de Bolívar, cuando no estaba construida, el contexto geográfico, pues es un trabajo muy valioso y efectivamente yo celebro que seas tú también de Pasto, porque hay elementos de la cultura local que están allí, se describen iglesias, se describe casas de 2 pisos, creo que hay un trabajo ahí maravilloso y sobre todo que estás haciendo una apuesta por esa cultura local y por también mirar desde adentro el país. Hay una persona que también acompañó este proceso, Jael Estela Gómez, que fue la persona que abrió la puerta para que pues tuviéramos la oportunidad de trabajar este libro y ella hace una pregunta que me parece muy valiosa y te la voy a hacer en este momento. El personaje de Rosita, compañera de aventuras del Cuy Jacobo, es un guiño al feminismo naciente en una época difícil para el empoderamiento de la mujer. Esa es la pregunta, carambas. Sí. ¿Ah? No es más fácil de la que yo te hice. Exactamente, exactamente. Muy bien. Bueno, fíjese, lo que pasa es que de alguna manera me he topado, ¿no?, con algunas figuras que resultan relevantes. Por ejemplo, aquí en el Museo Taminango, me refiero al Museo Taminango de Artes y Tradiciones Populares de Nariño, ¿no?, uno de los museos más importantes aquí de Pasto. Eh, y dentro de ese lugar conocí la historia de las gualumbas, que eran las mujeres que acompañaban a los ejércitos libertadores y que estaban detrás, bueno, de los hombres, ¿no es cierto?, preparándole los alimentos o llevando municiones o, bueno, adelantando tareas de ese tipo. También están, por ejemplo, las misiones que realizaron las guanas durante la Guerra de los Mil Días, etcétera. Y también está la figura de la ñapanga, que es una figura, digamos, del folclore autóctono y que es el sustento de lo que es la propia Rosita. Y sí, definitivamente, sí hay un guiño al feminismo, ¿no es cierto? En esas épocas, imposible de pensar, ¿no es cierto? Pero sí es un guiño porque me interesa que este personaje de alguna manera se empodere, no sé, crear, digamos, un personaje que se sienta tan apto como sus compañeros para realizar cualquier tipo de misiones. De hecho, bueno, si lo logran notar, a lo largo de la historia, incluso Jacobo parece un poco más cobarde que la propia Rosita. Esto partía del hecho sobre que cuando planteé al Cuy Jacobo, yo quería ser un personaje deliberadamente cobarde, huidizo, temeroso, etcétera. Me parecía que era una completa paradoja, quería hacerlo así, un personaje con todos estos defectos, digamos, teniendo que vivir aventuras casi que de forma obligada en una Colombia tan desafiante como esta, en una Colombia, digamos, inhóspita, donde en muchas ocasiones había que pasar un gran cañón en Taravita o algo como esto, no habían puentes, en fin, no habían caminos, etcétera. Y en cambio me parecía también interesante crear este personaje de Rosita como muy valiente, como muy arrojada, con muchas ganas de hacer, pero
que por sus condiciones, digamos, no le fuera posible. Por eso en la historia ella se tiene prácticamente que escapar, ¿cierto? Para poder vivir la aventura. Así que sí, definitivamente sí. Y bueno, dicho sea de paso, Rosita es uno de los personajes que más quiero y que más disfruto dibujar, ¿no? Bueno, y estás hablando de un tema para la recta final de nuestra conversación, y es que, ¿qué pasa con el Cuy Jacobo? ¿Tendrá más aventuras? ¿Qué viene con el Cuy Jacobo? Para que... Bueno, sí. Sí, hay ya más aventuras, ¿cierto? Preparadas, listas, como que horneándose. Y la idea con el Cuy Jacobo es que vaya visitando otros lugares del país, ¿no es cierto? Otras regiones del país. De modo que esta primera aventura, pues casi que hace un circuito que va de Bogotá a Pasto, pero la idea es que nuevamente de Pasto emprenda camino, ¿cierto? No sé si puedo anticipar cuál será el próximo destino. Bueno, la próxima aventura se desarrolla en Tumaco y creo que es muy valioso decirlo porque de hecho esta temporada de letras, como dije, entreteje una vía, ¿no es cierto?, que conecta a Tumaco, a Pasto y a Ipiales, ¿cierto? Bueno, me parece maravillosa esta conversación. Hemos disfrutado de tus imágenes. Fíjese esa tan impactante del tren y cómo es la arquitectura, los techos, los rieles, las personas esperando en el andén. Y creo que hemos tenido una conversación bastante diciente de lo que es el trabajo de la novela gráfica, de tu propio trabajo, del boceto que implica llegar hasta la historia, del proceso de construcción de la historia. Nuevamente celebro que este libro haya sido publicado por varias razones y entre ellas porque es una manera de cómo abrir camino en un circuito también, en una forma, en un molde discursivo que tiene ya su propia dirección y su propia trayectoria. Yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. También agradecemos a las personas de la Feria del Libro de Pasto, a Mariela y todos los que se han involucrado para hacer posible esta transmisión. Así que dejo estos minutos para que tú te despidas del público, Iván. De acuerdo. Bueno, quisiera terminar con estas imágenes, ¿cierto?, pendientes, un poco que cuentan cuál es el proceso, ¿no? Cómo llego a la imagen a través de estas estructuras cada vez más abstractas, ¿cierto? En donde voy planeando las hojas, en donde voy planeando la aventura en general, en donde voy planeando el guión, ¿no es cierto? Para que de alguna manera esto también pueda estimular a los creadores que nos ven, ¿no es cierto? A la gente de Tumaco, de Ipiales, de Pasto, para que se animen, para que aprovechen esta vía de creación que es, bueno, relativamente sencilla si se compara, por ejemplo, con el cine, ¿no es cierto? Que usted puede dibujar fácilmente, crear su propia aventura y echarla a andar, ¿cierto? Y darle movimiento. Entonces, yo me despido dándoles esta invitación, ¿no es cierto?, a que dibujen, a que se animen a hacer historieta. Ya verán que es un mundo divertido, un camino un poco pedregoso, pero que sin duda van a disfrutar muchísimo. Entonces, nuevamente, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Iván Andrés y Fanuel. Una conversación bellísima. Esas ilustraciones son una maravilla, me encantan, siempre me han encantado. Muchas gracias a ustedes por esta deliciosa conversación y les envío un abrazo de agradecimiento y que nos veamos pronto. Los invito a todos a continuar viendo la programación de temporada letra. Seguimos con la presentación del libro, con la encrucijada del apóstol Santiago de la editorial Monigote. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Mariela. Gracias.